Bienvenido a Cuento Budista. Hoy no necesitas correr, ni demostrar nada, ni convencer a nadie. Solo necesitas estar aquí, conmigo, un momento. Porque lo que voy a contarte no es una historia más, es un viaje. Un viaje que no requiere maletas, ni billetes, ni mapas, solo un corazón dispuesto a escuchar. Imagina que el día entero con sus prisas, sus conversaciones pendientes, sus preocupaciones y sus pequeños enredos comienza poco a poco a disolverse. Imagina que cada pensamiento que te ha acompañado hoy, uno por uno, empieza a flotar lejos, como nubes que se alejan en un cielo tranquilo. Imagina que todo eso que has cargado, por unos minutos, no tienes que sostenerlo. Respira, porque lo que vamos a explorar juntos no es teoría ni filosofía para recordar de memoria. Son pequeñas puertas, y cada puerta que abras no necesitará llave, solo curiosidad. En los antiguos monasterios zen, al caer el sol, los monjes no daban largas conferencias. No había discursos interminables. Solo se reunían en silencio, compartían té caliente y escuchaban historias. Historias sencillas, sin grandes adornos, sin el deseo de impresionar a nadie. Pero, de alguna forma misteriosa, esas historias encendían algo dentro, no en la cabeza, sino más profundo. Hoy yo seré tu narrador y tú serás ese monje sentado con una taza caliente en las manos. Escucha sin buscar entender, porque aquí no hay nada que resolver. Escucha sin esperar moraleja, porque aquí no hay exámenes que pasar. Solo escucha y deja que cada palabra caiga como una gota de agua sobre un lago en calma. La primera historia empieza con un hombre que amaba remar en su pequeño bote al caer la tarde. No había nada que disfrutara más que salir al río cuando el sol se escondía. El agua se teñía de oro, los árboles se volvían sombras alargadas, el aire era fresco, y todo el mundo quedaba lejos. Era su momento de paz. Pero una tarde, mientras flotaba en medio del río, vio que otra pequeña barca se acercaba lentamente hacia él. Al principio no le dio importancia, hasta que se dio cuenta de que venía directo hacia su bote y no cambiaba de rumbo. Con calma, gritó, cuidado, estoy aquí. Pero la otra barca siguió avanzando. Su voz se endureció. Oye, ¿te vas a chocar conmigo? Nada. Ninguna respuesta. Su irritación subió como una llama. ¿Estás ciego o qué? Mueve ese bote. Y entonces, golpe, las dos embarcaciones chocaron suavemente. El hombre se levantó, enfurecido, listo para soltar toda su rabia contra el irresponsable que había arruinado su tarde de calma. Pero cuando miró, no había nadie. La barca estaba vacía. En ese instante, la rabia se deshizo como hielo al sol, y el hombre comenzó a reír de sí mismo. El Buda enseñó, no serás castigado por tu ira, serás castigado con tu ira. Ese hombre entendió que su enojo no nació del choque de las barcas, sino de la historia que él se había contado. Alguien me está atacando, alguien me falta al respeto, alguien me quiere molestar. Pero la barca estaba vacía, no había ofensa, no había enemigo, solo su mente, reaccionando. ¿Cuántas veces en un solo día nos pasa esto? Un coche que nos adelanta, un mensaje sin respuesta, un plan cancelado, y nuestra mente grita, no me respetan, no les importo, siempre me hacen lo mismo. Pero, ¿y si la barca está vacía? ¿Y si la otra persona está simplemente perdida en sus propios pensamientos? ¿Y si está pasando por un mal momento? ¿Y si no tiene nada que ver contigo? En el Zen, a esto se le llama ver con claridad, mirar sin el filtro del ego, observar sin suponer, aceptar sin inventar historias. El maestro Dogen dijo, estudiar el camino es estudiarse a sí mismo, y estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Cuando dejamos de ponernos en el centro de cada suceso, nos liberamos. Dejamos de luchar con barcos vacíos. Dejamos de encender incendios en aguas tranquilas. La próxima vez que algo te moleste, pregúntate, ¿es realmente personal o es solo un bote vacío flotando en el río de la vida? Respira, mira alrededor y deja que el agua vuelva a estar en calma. A veces, el mayor peso que llevamos no son los problemas reales, sino las interpretaciones que creamos alrededor de ellos. Y lo más curioso es que la mayoría de esas interpretaciones ni siquiera son ciertas.
Es como si tuviéramos un pequeño narrador interno que trabaja a tiempo completo, inventando guiones donde siempre somos protagonistas. Un narrador que, sin que lo notemos, nos susurra: esto es contra ti, te lo han hecho a propósito, mereces enfadarte. Ese narrador es insistente, dramático y, si lo dejamos, dirige toda nuestra vida. El problema no es que narre, el problema es que le creemos. Piensa en la historia del hombre del bote. Si él hubiera sabido desde el principio que la barca estaba vacía, no habría sentido ni un ápice de ira. Lo que le enfureció no fue el golpe de la barca, sino la historia que su mente creó en apenas segundos. Esto es lo que en el budismo se llama papañinka, la proliferación mental, ese hábito de la mente de enredarse, exagerar y multiplicar un hecho hasta que se convierte en algo mucho más grande y doloroso de lo que es. Un maestro zen lo explicaba así: el hecho es como una gota de tinta sobre agua, pero nuestra mente la agita tanto que termina tiñendo todo el lago. Cuando no practicamos la observación consciente, cada pequeña gota de tinta mental puede convertir nuestro día en un mar oscuro. La vida cotidiana está llena de barcos vacíos. Imagina que envías un mensaje importante y la persona tarda horas o días en responder. La realidad objetiva es simple: aún no ha contestado. Pero la mente no se queda ahí. Comienza a tejer hipótesis. Me está ignorando, está enfadado conmigo, no quiere hablarme. O imagina que en el trabajo tu jefe pasa junto a ti y no te saluda. El hecho real: ha pasado sin saludar. La historia mental: está descontento con mi trabajo, seguro que me va a despedir. Algo he hecho mal. En ambos casos, la reacción emocional que surge, ansiedad, ira, tristeza, no nace del hecho, sino de la interpretación que le damos. Y esa interpretación es, muchas veces, tan falsa como la idea de que la barca estaba conducida por alguien que quería molestar. El ego como fabricante de historias. En la tradición budista, el ego no es un yo sólido, sino un conjunto de hábitos mentales que intentan constantemente proteger una imagen de nosotros mismos. Ese yo necesita sentirse importante, validado, reconocido. Por eso, cuando algo ocurre, lo primero que pregunta es: ¿qué significa esto para mí? Si el ego interpreta que algo nos beneficia, sentimos alegría. Si cree que nos perjudica, sentimos dolor. El problema es que la mayoría de las veces no hay datos suficientes para concluir nada. Pero el ego no soporta la incertidumbre, así que inventa. Es como si dijera: no soporto no saber por qué no me contestó, así que voy a inventar un motivo. Y ese motivo, por supuesto, tendrá que ver conmigo. El maestro Thich Nhat Hanh decía: cuando un hombre sufre, piensa que el sufrimiento ha sido creado por otro, pero la raíz del sufrimiento es la manera en que la mente interpreta lo que sucede. Aprendiendo a ver la barca vacía antes de reaccionar, el desafío es simple de enunciar, pero requiere entrenamiento. Antes de reaccionar, mira bien si la barca está vacía. Esto no significa que debas volver indiferente ante todo. Significa que aprendas a pausar, observar y separar el hecho de tu interpretación. Un método práctico que puedes usar es el de las 3 preguntas. 1. ¿Qué pasó realmente? Describe el hecho sin adjetivos ni interpretaciones. 2. ¿Qué historia me estoy contando? Detecta la narrativa interna que surge. 3. ¿Es absolutamente cierto? Pregúntate si tienes pruebas sólidas o si solo es una suposición. Ese pequeño espacio entre el hecho y tu interpretación es donde puedes encontrar libertad. Es el lugar donde puedes elegir no enojarte, no preocuparte, no engancharte. La anécdota del monje y el insulto. Cuentan que un monje caminaba por un pueblo cuando un hombre comenzó a insultarlo sin motivo aparente. El monje, en lugar de reaccionar, se quedó en silencio. Otro hombre, que observaba la escena, se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes soportar que te hable así? ¿Por qué no respondes? El monje sonrió y contestó: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? Pues al que lo ofreció, respondió el hombre. Exactamente, dijo el monje. Si no acepto sus insultos, siguen siendo de él, no míos. Ese monje había aprendido a ver la barca vacía incluso en medio de una agresión. Sabía que la ira de aquel hombre no era personal, era su propia tormenta interna.
la práctica diaria, soltar la personalización. Uno de los mayores sufrimientos humanos es tomar todo como algo personal. Y no lo hacemos porque seamos egoístas por naturaleza, sino porque nuestra mente está programada para ver el mundo desde nuestra perspectiva central. Es como si cada uno de nosotros viviera dentro de una película donde somos el protagonista y los demás son personajes secundarios. Así, cuando algo pasa, asumimos que el guión siempre gira en torno a nosotros. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a vivir como si no fueras el centro de la historia de los demás? ¿Qué pasaría si, al ver una barca acercarse, recordaras que quizá está vacía? La vida sería más ligera. Te ahorrarías discusiones, rencores, noches sin dormir. El agua tranquila refleja el cielo. En el Zen se dice, cuando el agua está tranquila, refleja el cielo. Cuando está agitada, solo ves tu propia distorsión. Tus reacciones son como ese agua. Si tu mente está en calma, reflejas la realidad tal como es. Si está agitada por la ira o el miedo, lo que ves es tu propia proyección. El entrenamiento espiritual no es para que dejes de sentir, sino para que aprendas a mirar con el agua tranquila. Porque solo en calma puedes ver la verdad, y la verdad, casi siempre, es que la barca está vacía. Práctica para hoy. Hoy, mientras vivas tu día, cada vez que algo te altere, repite internamente, puede que la barca esté vacía. Solo esa frase creará un pequeño espacio mental que te permitirá observar antes de reaccionar. Y en ese espacio, empieza tu libertad. En la vida, casi todos nosotros aprendemos a reaccionar antes que a comprender. Es un reflejo tan natural que parece automático. Alguien dice algo que nos duele y respondemos con palabras afiladas. Algo no sale como esperamos y nuestro cuerpo se tensa, un gesto malinterpretado y la mente ya ha levantado muros. Es como si cada estímulo externo activara un resorte invisible que nos empuja a actuar, incluso cuando actuar en ese momento es lo peor que podemos hacer. Pero hay un camino diferente. El budismo lo llama UPK, ecuanimidad. Y no es, como muchos piensan, la frialdad de un corazón apagado. Es el arte de mantenerse en calma en medio del fuego. Es la capacidad de ver el humo sin entrar en pánico y de ver la llama sin avivarla. La ecuanimidad no es indiferencia. Algunas personas, cuando escuchan la palabra ecuanimidad, imaginan a alguien distante, desconectado, sin interés por lo que ocurre a su alrededor. Pero eso no es ecuanimidad, eso es desconexión. La verdadera ecuanimidad es estar completamente presente, sentir lo que sucede, pero no dejarse arrastrar por la corriente emocional. Piénsalo así, si una fuerte corriente arrastra a alguien, el peor salvador sería aquel que se tira al agua y es arrastrado junto a él. El mejor salvador es quien se mantiene firme en la orilla, con los pies bien plantados, para tender la mano con fuerza. La ecuanimidad es esa orilla. Cómo la barca vacía se convierte en una maestra de ecuanimidad. En la parte 2, vimos cómo la barca vacía nos enseña que muchas veces lo que nos enoja no es el hecho, sino nuestra interpretación. Ahora, vamos a dar un paso más. Cuando aprendes a ver la barca vacía, te das cuenta de que no necesitas reaccionar. Y, en esa no reacción, nace la ecuanimidad. Un maestro zen lo resumía así: cada vez que no reaccionas, te vuelves más libre. La ecuanimidad no se construye en los grandes eventos de la vida, se construye en los pequeños momentos. Cuando alguien te interrumpe y eliges no molestarte. Cuando un conductor te cierra el paso y decides seguir tranquilo. Cuando un amigo olvida devolverte una llamada y no lo tomas como una ofensa personal. Cada una de estas pequeñas elecciones es como poner un ladrillo en el muro de tu serenidad interior. Metta y UPK. Las dos alas del corazón. El Buda enseñó que, para que nuestro corazón pueda volar libre, necesita dos alas: metta, amor benevolente, y UPK, ecuanimidad. Si solo tienes metta, corres el riesgo de que tu compasión te arrastre emocionalmente y termines agotado. Si solo tienes UPK, puedes caer en la indiferencia y perder conexión humana. Cuando ambas alas trabajan juntas, tu corazón se eleva sobre las tormentas. Metta es mirar a la barca vacía y sentir ternura. UPK es mirar a la barca vacía y mantener la calma.
juntas, forman un equilibrio perfecto. El ejemplo del anciano pescador. En un pequeño pueblo costero, vivía un anciano pescador que todos conocían por su calma. Un día, un joven pescador, frustrado porque otro había invadido su zona de pesca, fue a pedirle consejo. ¿Cómo puedes mantener la calma cuando alguien se mete en tu territorio?, preguntó. El anciano sonrió y dijo: Hijo, el mar no es mío, y tampoco lo son los peces. Si un hombre pesca en mi zona, no me ha robado nada, porque no había nada que fuera mío para empezar. Ese día, el joven pescador comprendió algo que nunca olvidaría. La calma no viene de controlar lo que pasa afuera, sino de no sentir que lo que pasa afuera te quita algo tuyo. Cuando la barca no está vacía, ahora, seamos realistas, a veces la barca no está vacía, a veces sí hay alguien remando, y lo hace de manera intencional. A veces las palabras hieren porque están diseñadas para herir. A veces la injusticia es real. ¿Qué hacer entonces? Aquí es donde la práctica se vuelve más profunda. Cuando la barca no está vacía, no se trata de fingir que no pasa nada. Se trata de responder sin perder tu centro. Esto no significa ser pasivo ante la injusticia, significa que actúas desde la claridad y no desde el impulso. Si alguien te insulta, no tienes por qué responder con insultos. Si alguien te trata injustamente, puedes defender tus límites con firmeza y respeto. Si alguien te agrede, puedes tomar medidas para protegerte. Pero todo eso puedes hacerlo sin que tu mente pierda su equilibrio. La respuesta consciente, la clave está en pasar de la reacción automática a la respuesta consciente. La reacción automática es como un resorte, sucede sin pensar. La respuesta consciente es como un arquero, espera, apunta y dispara solo cuando es el momento adecuado. La próxima vez que alguien te saque de tus casillas, imagina que eres ese arquero. Toma aire, observa. Pregúntate, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer ahora? ¿Qué mantiene mi paz interior y a la vez resuelve la situación? No siempre será fácil, pero cada vez que lo logras, fortaleces tu capacidad de vivir desde la ecuanimidad. La semilla del maestro, en la tradición budista, se dice que cada vez que eliges responder desde la calma, plantas una semilla de iluminación. Puede parecer pequeño, pero esas semillas, con el tiempo, forman un bosque interior. Un bosque en el que ya no tienes miedo de las tormentas, porque sabes que tus raíces son profundas. La barca vacía es, en el fondo, una maestra que te entrena para esto, para vivir como un árbol que no se quiebra aunque sople el viento. Ejercicio para hoy, la pausa sagrada. Te propongo algo para tu vida cotidiana. Cada vez que algo despierte una emoción intensa en ti, enojo, tristeza, miedo, haz una pausa de 3 respiraciones profundas antes de actuar o hablar. Solo 3. Esas 3 respiraciones son tu espacio de libertad. Ahí, entre el estímulo y la respuesta, puedes elegir quién quieres ser. Recuerda, no es la barca la que te hunde, es cómo remas en ese momento. Imagina por un momento que sigues caminando por el sendero que inició todo este viaje interior. A lo lejos, el río continúa su curso, como un viejo sabio que ha visto pasar generaciones enteras. Sus aguas parecen iguales, pero no lo son. Cada instante, cada gota, cada reflejo es nuevo. Y sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. Así es también la mente. Siempre en cambio, siempre en movimiento, pero con un fondo que no varía, un fondo silencioso que, cuando aprendemos a escucharlo, se convierte en el verdadero maestro de nuestra vida. Mientras el sol comienza a elevarse y la luz juega entre las hojas, recuerdas el encuentro con la barca vacía. No fue solo una historia, fue un espejo que te mostró algo que llevabas mucho tiempo evitando ver, que la mayoría de tus enojos no tienen raíz en lo que los demás hacen, sino en cómo tú interpretas lo que sucede. Aquella barca que golpeó tu bote no tenía intención, no tenía voluntad de dañarte, y sin embargo, la mente reaccionó con enojo, como si hubiera un enemigo real frente a ti. ¿Cuántas veces, en la vida, actúas así sin darte cuenta? Cuando comenzamos a mirar con honestidad, descubrimos que reaccionamos como si el mundo entero estuviera conspirando contra nosotros. Una mirada que no nos gusta, una palabra mal dicha, un gesto que interpretamos como desprecio.
Nuestra mente salta, juzga, ataca o se defiende. Pero, ¿y si esas barcas que golpean nuestra vida estuvieran vacías la mayoría de las veces? ¿Y si los demás no actuaran para herirnos, sino que simplemente están moviéndose desde sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias batallas invisibles? Esta comprensión es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. De pronto entra aire fresco. El Buda decía que el sufrimiento es inevitable, pero que gran parte del sufrimiento que sentimos es opcional. La vida nos va a golpear. Eso es cierto, pero muchas veces el verdadero dolor viene de las historias que contamos sobre lo que nos ocurre. No es solo el golpe de la barca, sino todo lo que añadimos después. Esto siempre me pasa, nadie me respeta, no puedo confiar en nadie. Y esas historias, una vez que empiezan a girar en nuestra mente, nos atrapan como un remolino en el río, haciéndonos perder energía, alegría y claridad. Cuando aprendemos a ver que gran parte de esas barcas están vacías, algo empieza a aflojarse dentro de nosotros. No es que nos volvamos indiferentes, sino que dejamos de reaccionar de forma automática. Comenzamos a responder en lugar de reaccionar. Y esta pequeña diferencia lo cambia todo. Reaccionar es como si nuestra mente fuera un resorte. Algo pasa y saltamos sin pensar. Responder es tomar aire, observar, sentir y entonces decidir. Es el arte de no ser esclavos de nuestras emociones. Pero este arte no se aprende de la noche a la mañana. Requiere paciencia, como un jardinero que riega la semilla sabiendo que no verá el fruto en un solo día. Requiere también humildad para reconocer que, incluso sabiendo la teoría, muchas veces vamos a volver a enojarnos, a perdernos en viejos hábitos. La clave es volver. Una y otra vez, volver. Volver a la respiración, volver a la observación, volver al río tranquilo que está debajo de todas las corrientes agitadas. En este camino, la compasión se convierte en un aliado imprescindible, no solo compasión hacia los demás, sino también hacia ti mismo, porque te vas a equivocar, porque vas a reaccionar, porque vas a olvidar. Y está bien, el Buda nunca dijo que el despertar fuera un estado perfecto en el que nada nos afecta. Lo que enseñó es que podemos aprender a relacionarnos de forma diferente con lo que nos pasa, y que incluso en medio del dolor podemos encontrar paz. La compasión es la suavidad que envuelve esa práctica. Piensa en alguien que recientemente te haya molestado, quizás un vecino ruidoso, un compañero de trabajo que siempre parece estar a la defensiva, un familiar que critica todo lo que haces. Ahora, imagina que esa persona está luchando con algo que no puedes ver, problemas económicos, un duelo no resuelto, inseguridades profundas. Tal vez no justifica su comportamiento, pero sí puede ayudarte a entender que no todo lo que hacen es contra ti. Muchas veces es solo su propia barca vacía moviéndose por el río de la vida. Cuando empiezas a ver así, algo cambia en tu corazón. No se trata de permitir abusos o injusticias. La compasión no significa ser pasivo. Significa que puedes defender tus límites, decir lo que piensas, pero sin añadir odio ni veneno a la situación. Es como limpiar el agua antes de beberla. La claridad que obtienes es tan valiosa que no querrás volver al agua turbia del rencor. El maestro Zen Thich Nhat Hanh decía, cuando entendemos, no necesitamos perdonar, porque la comprensión disuelve el resentimiento antes de que éste se solidifique. Y entender que la mayoría de las barcas están vacías es uno de esos entendimientos que nos libera. Ahora, llevemos esta idea más lejos. Y si las veces que tú has golpeado la barca de alguien más también fueron sin intención, ¿cuántas veces has herido sin darte cuenta? ¿Cuántas veces tus palabras, tu silencio o tus actos han chocado contra la vida de alguien más mientras tú estabas simplemente intentando seguir adelante? Esta reflexión es poderosa porque nos devuelve la humildad. Nos recuerda que no somos siempre la víctima. A veces somos la barca vacía que golpea sin saberlo. Y aquí aparece una enseñanza profunda. En el río de la vida, todos somos barcas vacías flotando, movidas por corrientes que no controlamos del todo. Nuestras historias, nuestras heridas, nuestras alegrías y dolores nos empujan de un lado a otro. Cuando vemos esto, la necesidad de culpar disminuye, la mente se relaja
el corazón se abre. Pero, ¿cómo entrenamos esta forma de ver? No basta con entenderlo intelectualmente, necesitamos práctica. Una práctica sencilla es la pausa consciente. Cada vez que sientas que algo te golpea, una crítica, un gesto, una noticia inesperada, antes de reaccionar, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿y si esta barca estuviera vacía? No significa que siempre lo esté, pero solo el hecho de considerar esa posibilidad reduce la intensidad de tu reacción. Te da espacio para elegir tu respuesta. Otra práctica es el recuerdo diario. Al final del día, revisa mentalmente los momentos que te sacudieron. Pregúntate, ¿qué historia me conté en ese momento? ¿Era la única historia posible? A veces descubrirás que interpretaste una mirada como desprecio cuando en realidad era cansancio. Que viste una respuesta breve como rechazo cuando era simplemente prisa. Este ejercicio entrena a la mente a cuestionar sus conclusiones automáticas. Poco a poco, esta forma de ver se convierte en un hábito. Y con el tiempo, te das cuenta de que vives más ligero. No porque los problemas desaparezcan, sino porque no los cargas de peso extra. Sigues navegando el río, pero con menos carga. Y en ese espacio que se libera, hay más lugar para la alegría, la curiosidad, la creatividad. Es como si, de pronto, pudieras ver más colores en el paisaje. Pero también hay que decirlo, habrá días en que todo esto parecerá imposible. Días en que el río esté tan agitado que no puedas ver nada más que espuma y olas. Días en que las barcas vacías te golpeen una y otra vez y la rabia se encienda como fuego. Esos días, recuerda que incluso las tormentas pasan. Recuerda que el río, por más turbulento que parezca, siempre vuelve a calmarse. Y que tú, aunque ahora estés atrapado en la corriente, tienes la capacidad de regresar a la orilla. La enseñanza de la barca vacía no es solo para momentos de calma, es, sobre todo, para esos días en que la vida parece golpear sin piedad. Es ahí donde la práctica se pone a prueba, y si logras, aunque sea por un instante, recordar que tal vez no todo es personal, que tal vez la otra barca no viene a atacarte, habrás plantado una semilla de libertad. Esa libertad es el verdadero tesoro de esta enseñanza. No es un lujo, es una necesidad si quieres vivir en paz, en un mundo que siempre va a moverse, cambiar y a veces chocar contigo, porque mientras esperes que el mundo deje de golpearte para estar en paz, estarás siempre a merced de las corrientes. Pero cuando aprendes a ver las barcas vacías, puedes navegar con serenidad incluso en aguas revueltas. Y así, el viaje continúa. El río sigue su curso. Tú sigues aprendiendo. Cada golpe se convierte en maestro. Cada barca vacía en oportunidad. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, te das cuenta de que lo que antes te llenaba de ira ahora te invita a respirar. Que lo que antes era un enemigo ahora es un recordatorio. Que lo que antes te robaba la paz ahora se convierte en el sendero que te lleva a ella. El sol está ya más alto en el cielo. La luz baña el río como si cada reflejo fuera un pequeño despertar. Has caminado durante horas siguiendo su curso y, aunque el paisaje parece repetirse, sabes que en realidad nunca es igual. Cada hoja que flota, cada onda que se forma, cada sonido del agua es único. Así es también tu propia experiencia. Nunca eres la misma persona que fuiste ayer, y sin embargo llevas contigo huellas invisibles de todos tus días vividos. Mientras avanzas, piensas en las lecciones de la barca vacía que tanto te han acompañado. Recuerdas que esta enseñanza no es solo para cuando alguien más te golpea sin querer, también es para los momentos en que tú, sin darte cuenta, golpeas la barca de otro. Y es entonces cuando la vida te invita a practicar otra virtud que a veces olvidamos, la humildad. La humildad de reconocer que no siempre estamos en lo cierto, que no siempre vemos todo el panorama, que a veces actuamos movidos por nuestras propias corrientes internas sin considerar el impacto en otros. Reconocer esto no te hace débil, al contrario, te hace más humano. Te conecta con la realidad de que todos estamos aprendiendo, todos estamos navegando en aguas que a veces se agitan más de lo que quisiéramos. Quizás recuerdes algún momento reciente en que dijiste algo que hirió a alguien sin intención. Tal vez fue un comentario rápido,
una broma que no cayó bien, una decisión que afectó a otros. En esos instantes, tu ego podría apresurarse a decir, no fue mi culpa, no lo hice con mala intención. Y es cierto, tal vez no hubo mala intención, pero también es cierto que hubo un impacto. Y cuando podemos reconocer ese impacto, aunque no haya habido intención, algo dentro de nosotros se expande. Aprendemos a vernos no solo como protagonistas de nuestra historia, sino también como parte de la historia de otros. Este es un cambio profundo. Pasar de un yo centrado en sí mismo a un yo que reconoce su interdependencia con todo lo que existe. El budismo enseña que nada existe por sí solo, que todo surge en dependencia de múltiples causas y condiciones. Tú no eres una isla, eres un nodo en una red infinita de relaciones, acciones, palabras, silencios, miradas. Cuando entiendes esto, cada interacción se convierte en un acto de cuidado consciente. Imagina por un momento que cada vez que hablas, dejas una huella en el aire. Que cada vez que actúas, pones en movimiento ondas invisibles que viajan más lejos de lo que crees. Si fueras consciente de eso en cada instante, ¿no hablarías con más cuidado? ¿No actuarías con más atención? Esto no significa vivir con miedo a equivocarte, sino con la intención de dejar huellas que nutran en lugar de herir. Mientras piensas en esto, te das cuenta de que la práctica de la compasión y la humildad son dos caras de la misma moneda. La compasión te abre hacia afuera, hacia la comprensión del otro. La humildad te abre hacia adentro, hacia la comprensión de ti mismo. Juntas, forman un puente que te permite cruzar los ríos más turbulentos sin perder el equilibrio. Hay un momento en que el camino se estrecha y el río se aleja un poco. Te adentras en una zona de bosque más denso. Aquí la luz se filtra en haces delgados y el aire es más fresco. Caminas despacio, escuchando el crujido de las hojas secas bajo tus pies. En medio de ese silencio, recuerdas otra enseñanza del Buda. La mente es como un jardín. Lo que siembras en ella es lo que cosechas. Si siembras juicios, cosecharás amargura. Si siembras sospecha, cosecharás desconfianza. Pero si siembras atención, cosecharás claridad, y si siembras gratitud, cosecharás alegría. Esta no es una metáfora bonita sin más. Es una ley que puedes comprobar en tu propia experiencia. Piensa en un día en que empezaste con quejas. ¿Cómo se desarrolló? ¿No fue acaso como si todo lo que pasaba confirmara que el mundo estaba contra ti? Ahora piensa en un día en que empezaste agradeciendo algo, por pequeño que fuera. ¿No notaste más momentos de belleza? Esto no es magia ni pensamiento ilusorio. Es atención selectiva. Tu mente, como un guardián en la puerta, decide qué deja entrar y qué no. Y esa decisión se ve influida por el estado en que te encuentres. Si te levantas con gratitud, tu guardián estará atento a las oportunidades y las cosas buenas. Si te levantas con resentimiento, buscará confirmaciones de que todo va mal. Por eso, la práctica diaria importa tanto. No basta con entender las enseñanzas en teoría, hay que vivirlas. Igual que no basta con saber que el ejercicio físico es bueno, hay que mover el cuerpo para que los músculos se fortalezcan. Con la mente es igual, hay que entrenarla cada día. En tu caminar, decides hacer una pausa. Te sientas sobre una roca y cierras los ojos. Escuchas el viento moviendo las ramas. Sientes el olor a tierra húmeda. Dejas que tu respiración se asiente y empiezas a recordar momentos recientes en los que tu mente se agitó, no para juzgarte, sino para aprender. Te das cuenta de que en varios de ellos, tu reacción fue como la de un resorte. Algo pasó y saltaste sin pensar. ¿Qué habría pasado si hubieras esperado un momento? Tal vez nada habría cambiado externamente, pero dentro de ti, la tormenta habría sido más suave. El maestro Shantideva dijo, si puedes remediarlo, ¿por qué te preocupas? Si no puedes remediarlo, ¿por qué te preocupas? Esta enseñanza parece simple, pero es profundamente liberadora. Nos recuerda que muchas veces nuestra preocupación es como remar contra la corriente. No solo no avanzamos, sino que nos agotamos. Tú no puedes evitar que las barcas vacías existan. No puedes controlar las corrientes del río, pero sí puedes decidir cómo vas a moverte en él. Puedes aprender a soltar el remo cuando es necesario y dejar que el agua te lleve por un momento.
Puedes aprender a remar con suavidad en lugar de luchar contra cada ola. En ese instante, una ardilla pasa corriendo frente a ti. Se detiene un momento para mirarte, como si también ella se preguntara, ¿qué haces sentado ahí tan quieto? Y sin esperar respuesta, sigue su camino. Este pequeño encuentro te recuerda que la vida no se detiene para ti, que todo sigue su curso, y que tu tarea no es controlarlo todo, sino estar presente en lo que sí puedes vivir ahora. Respiras hondo, abres los ojos, sigues caminando. El bosque comienza a aclararse y vuelves a ver el río. Sus aguas, como siempre, fluyen sin pedir permiso, y tú, de algún modo, sientes que fluyes con ellas. Recuerdas algo más. La paciencia no es solo esperar, es la capacidad de estar en paz mientras esperas. En un mundo que te empuja constantemente a reaccionar, a opinar, a decidir rápido, cultivar paciencia es un acto revolucionario. Es decir, no voy a dejar que las prisas del mundo dicten mi paz. Piensa en las veces que te has precipitado a actuar y luego te has arrepentido. Y ahora piensa en las veces que esperaste un poco más y viste las cosas con más claridad. Esa espera consciente es como dejar que el barro del agua se asiente para que puedas ver el fondo. Llegas a un punto donde el río se ensancha y forma una pequeña laguna. Te sientas en la orilla, viendo cómo el agua se mueve despacio. Aquí no hay golpes, no hay barcas que interrumpan la calma. Y sin embargo, sabes que en cualquier momento puede llegar una. Esa es la naturaleza de la vida. Momentos de calma y momentos de agitación se suceden sin previo aviso, pero ahora entiendes algo que antes no veías tan claramente. La paz no depende de que no haya barcas, depende de que tú sepas verlas por lo que son, vacías o no, con intención o sin ella. Tu respuesta es lo que define tu experiencia. Te recuestas en la hierba, mirando el cielo. Sientes que algo dentro de ti ha cambiado. No es que te hayas vuelto una persona nueva de la noche a la mañana, es que ahora llevas contigo una brújula que antes no tenías. Una brújula que te recuerda, en cada golpe, en cada ola, que siempre puedes elegir. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el verdadero comienzo de la libertad interior. El sol comienza a ponerse. La luz dorada se refleja en el agua como si el río encendiera una última llama antes de entregarse a la noche. Todo está en calma, y tú también. Has caminado mucho, pero lo más importante no ha sido la distancia recorrida, sino el viaje interior. Has visto barcas vacías golpear tu vida, has aprendido a no reaccionar con ira, has entendido que la paz no es ausencia de olas, sino la capacidad de navegar sin perderte en ellas. Ahora lo sabes, la verdadera libertad no está en controlar el río, sino en fluir con él. No está en evitar los golpes, sino en reconocer que no todos son personales. Y, sobre todo, en soltar el peso que llevabas sin darte cuenta. Respiras profundamente. El aire fresco entra, y con cada exhalación, algo viejo se desprende. No hay lucha, no hay prisa, solo el fluir. En tu mente, una frase resuena como un eco sereno. No puedo decidir el curso del río, pero siempre puedo decidir cómo navegarlo. Te pones de pie, el río sigue su camino, y tú también, porque ahora sabes que, aunque mañana lleguen más barcas, ninguna podrá robarte la paz que has encontrado hoy. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.